Muy buenos días, gracias por continuar en Capital 21. Y para usted que vive en la Ciudad de México le tengo información que le interesa. Y justamente nuestra entidad brindará apoyo quirúrgico de reconstrucción gratuita a quienes se hayan sometido a tratamiento bariátrico como consecuencia de la obesidad, anunció el gobierno de la Ciudad de México. Alertó sobre el incremento en la tasa de mortalidad derivada del sobrepeso y la diabetes. En tanto, debido a las bajas temperaturas que se registran en el Valle de México, el secretario de Desarrollo Social capitalino José Ramón Amieva solicitó a la población apoyar a las personas más vulnerables. Señaló que los donativos que se reciben son ropa, calzado, artículos de higiene personal, guantes y pañales. Puede llevarlos al centro de acopio ubicado en Sur 65, número 3246, esto en la colonia Viaducto Piedad, o bien en el centro de asistencia más cercano a su domicilio. Y en otros temas, el Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 6, continuarán las bajas temperaturas y lluvias por la tarde en la mayor parte del país, incluyendo la Ciudad de México. Y 2 marchas ocasionarán afectaciones al tránsito vehicular en la Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, informó la Secretaría de Gobierno capitalina. Para evitar contratiempos, consulte las cuentas de Twitter que usted ya conoce, @072 avialcdmx, @ciudad-segura y @ovialcdmx, donde se ofrece información sobre alternativas y afectaciones en tiempo real. Y el gobierno de la ciudad, a través del INJUVE y el sistema M1, implementará el operativo Regresa Seguro a Casa al término del Festival Corona Capital, que se realizará este fin de semana. Se trata de 9 rutas especiales que saldrán de la puerta 2 del Palacio de los Deportes de las 0 horas hasta las 2 de la madrugada. Tendrán un costo de 7 pesos y algunos trayectos harán conexión con 5 rutas del programa Nochebús. Para más información, consulte las cuentas de Twitter @govcdmx y @INJUVECDMX. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular al registrarse 99 puntos en la delegación Azcapotzalco. Y el dólar se vende este martes en 20 pesos con 10 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 20 pesos con 86 centavos. Hasta aquí el corte informativo. Antes de ir al reporte vial, lo invito a escuchar nuestra transmisión por frecuencia CDMX a través de www.capital21.df.gov.mx/radio y a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Que tenga excelente día.